Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a los que ya estáis conectados y a los que, bueno, iréis entrando a medida que tal. Tenemos ya a Conselleiro y a director de Ligap esperando. Nada, bienvenidos y gracias por asistir a este segundo seminario web organizado por el Foro Empresa Pontevedra con la colaboración del Banco Sabadell. Seminarios en los que analizamos distintos temas de actualidad e interés para el desarrollo económico y empresarial de Pontevedra y su comarca. Como bien saben, el Foro Empresa Pontevedra se plantea como un espacio de intercambio de experiencias y reflexión que promuevan la competitividad de la industria mediante la generación de un entorno favorable. En la jornada de hoy hablaremos de las medidas económicas ante el nuevo escenario COVID-19, post-COVID-19, un asunto de interés para todos en estos momentos de incertidumbre económica como el que nos encontramos. Para ello tenemos el placer de contar con la participación de don Francisco José Conde, consejero de Economía, Empleo e Industria, y don Juan Manuel Cividanes, director general del IGAP, a quienes agradecemos enormemente su colaboración y participación en este foro. Sin olvidarnos de la inestimable colaboración de nuestro conocido para todos Curro, que nos ha ayudado a organizar toda la conferencia. La dinámica desde la jornada se desarrollará con la intervención del consejero Francisco José Conde y de Juan Manuel Cividanes, respectivamente. Durante estos turnos de palabra, ustedes podrán ir realizando todas aquellas preguntas que consideren a través del apartado de preguntas y respuestas y que serán planteadas a nuestros invitados al finalizar su turno de palabra para no interrumpir sus presentaciones. Se habilitará además una dirección de contacto a través de la cual podrán plantear aquellas cuestiones que no puedan ser atendidas en directo. Agradecer una vez más la participación del consejero don Francisco José Conde y de Juan Manuel Cividanes, director del IGAP, director general, así como la colaboración del Banco Sabadell para la realización de esta jornada. Sin más, pues le cedo la palabra al consejero Francisco José Conde. Bueno, pues y aprovechemos todo el tiempo que nos está dedicando, que sabemos de su apretada agenda en estos momentos. Muchas gracias. Muy bien, pues Arturo, muchas gracias en primer lugar por la invitación y también por la convocatoria de este acto. Encantado de estar en el Foro Empresa Pontevedra y, por lo tanto, pues tener este contacto directo con el tejido de la provincia y, de alguna forma, pues poder intercambiar tanto con el director general del IGAPE como conmigo mismo, pues dónde estamos desde el punto de vista del proceso de reactivación económica y lo más importante, hacia dónde vamos y cómo podemos hacerlo. Y agradeceré también, lógicamente, al Banco de Sabadell pues, que siga colaborando con estos cafés, que en estos momentos son virtuales, ¿no? Pues esperemos que pronto podamos tomar un café presencial y por lo tanto, pues contrastar todo este tipo de cuestiones de una forma más directa. Yo intentaré ser breve en el planteamiento para que pueda haber un debate. Para nosotros es muy útil este tipo de encuentros porque no solo nos permiten de alguna forma pues, trasladar las actuaciones que estamos haciendo, sino lo más importante, pues testar cómo está el tejido productivo, cuáles son las peculiaridades en cada ámbito, en cada sector, en cada territorio. Y está siendo muy útil y yo lo agradezco enormemente y por lo tanto en el debate pues tanto Juan como yo esperamos en este caso pues hacer un testeo de cómo está Pontevedra, cómo se está percibiendo desde el tejido de Pontevedra la situación actual, difícil, pero es cierto que una vez que la contingencia, la situación sanitaria, pues se ha estabilizado y además con un trabajo desde el Sergas muy importante para contener la pandemia, estamos en un momento, como sabéis, de reactivación económica. Galicia ha solicitado pasar a la tercera fase de la desescalada y, por lo tanto, ya con una consolidación de la reactivación económica, sabiendo que el equilibrio y el control desde el punto de vista sanitario será una permanente. No hay una vacuna desde el punto de vista sanitario, no la habrá hasta dentro de año y medio, con lo cual tenemos prácticamente todo lo que nos resta el año 20 y el año 21, pues un contexto en el cual la única vacuna es el distanciamiento social, el distanciamiento físico. Esos 2 metros
tanto en el ámbito social como en el ámbito productivo, en las propias fábricas, donde la reducción de los 2 metros solo puede venir por el uso de la mascarilla o de los elementos de protección, en este caso a nivel industrial. Lavarse las manos, que es otra de las recomendaciones sanitarias, porque el virus fundamentalmente se transmite a través de las vías respiratorias y las manos en ese sentido juegan un papel de transmisor muy importante y no tenemos más. Tenemos un sistema sanitario que va a hacer un seguimiento muy puntual porque la parte preventiva y la parte de anticipación será muy importante, pero tenemos que conjugar las actuaciones sanitarias con las actuaciones económicas y, por lo tanto, garantizar que la pandemia sanitaria la podemos controlar y al mismo tiempo que esto no tenga un impacto desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Y creo que ese es el reto y ahí la iniciativa empresarial va a ser fundamental. La capacidad de adaptarse a este nuevo contexto, difícil, con sectores que van a tener un impacto muy importante, pero donde también habrá nuevas oportunidades y, por lo tanto, ahí tendremos que también ver cómo poder trabajar. Llevamos semanas trabajando en el ámbito económico, en el ámbito laboral, en el ámbito también de sectores como puede ser el comercio, en el ámbito de la innovación, tomando medidas y está llegando ya el momento en el cual el paso a la fase 3 la vamos a acompañar con la aprobación mañana del Plan de Reactivación Económica del Gobierno. Un plan de reactivación económica que va a recoger nuevas medidas y que se inspira de alguna forma en el trabajo que el grupo de expertos que durante estas últimas semanas ha ido identificando diferentes aspectos importantes de la economía gallega, pues nos ha trasladado en un formato de recomendación. Nosotros hemos recogido esas recomendaciones y las hemos incorporado. Seguramente es un ejercicio muy interesante de colaboración público-privada en el cual pues el gobierno, la administración pública, se asesora por un grupo de expertos de procedencia variada, el ámbito financiero, el ámbito sectorial, con la presencia del director financiero de Inditex, también del presidente de CEAGA y director de una de las plantas de la industria de la automoción más importante como es GKN, académicos, el Foro Económico de Galicia, el Círculo de Empresarios de Vigo, en definitiva, también incluso la vicegobernadora del Banco de Reconstrucción y del Banco del Consejo de Europa, una gallega que la tenemos como vicegobernadora en uno de los bancos más importantes de financiación multilateral. En definitiva, un grupo de expertos que nos ha trasladado estas recomendaciones y que, insisto, hemos incorporado. En el grupo nos han trasladado una serie de proyectos tractores muy importantes que yo creo que van a generar la visión que desde el Gobierno vamos a trasladar en esta transición no solo industrial, sino también energética. Y eso significa la apuesta por proyectos vinculados con la economía circular, proyectos vinculados con la economía verde y las energías renovables, pero también proyectos vinculados directamente con el mundo digital y con la innovación. Seguramente esos 4 vectores serán vectores que en los próximos años van a marcar qué países realmente pueden proyectar de una forma más sólida su economía y, por lo tanto, responder a los retos del COVID y también pensar en esa transición energética y esa transición industrial que es tan importante y que debe ser compatible. No sé, medio ambiente y economía, medio ambiente e industria tienen que ser compatibles y desde ese punto de vista el grupo de expertos lo tenía claro, la Xunta de Galicia lo tiene claro y creo que eso será un aspecto importante. El plan de reactivación va a incluir una nueva línea de microcréditos. Ahora hablaré de las medidas que se han establecido, pero seguiremos trabajando con la liquidez, pensando en los más pequeños, en ese tejido productivo de autónomos y de pequeñas y medianas empresas y sobre todo de micropymes. Y atenderemos a sectores que, como sabéis aquí, el impacto va a ser muy asimétrico y será muy importante actuar en sectores como es el comercio, como es el turismo,
pero también sectores como la automoción, que está atravesando por dificultades importantes desde el punto de vista de la demanda y desde el punto de vista también del desarrollo industrial. Bueno, eso será mañana, lo elevaremos al Consejo de la Xunta con estos aspectos y con una visión muy global de este plan de reactivación económica. Y es verdad que esto ya incorporará medidas que teníamos en marcha, que yo os voy a resumir brevemente. La primera fue la liquidez. Esta va a ser una crisis de liquidez. Y será muy importante que las empresas tengan una buena planificación. Nosotros no recomendamos que se pida un préstamo. Lo que recomendamos es que se planifique cuáles pueden ser las necesidades de liquidez que puede tener una empresa en los peores escenarios posibles. Yo creo que es muy importante que en las diferentes horquillas sectoriales las empresas se sitúen en el peor escenario y ahí planifiquen la liquidez. Junto con las líneas ICO, lo que hizo la Xunta a través del IGAPE y en colaboración con las sociedades de garantía recíproca, en el caso de Pontevedra a través de Sogarpo, una línea de 250 millones de euros que está funcionando con mucho éxito porque desde el punto de vista de coste tiene mucho atractivo. Nosotros bonificamos el 100% del tipo de interés, no tiene coste financiero para las empresas y además tiene pues, un atractivo desde el punto de vista de coste muy importante. Ya estamos funcionando en Pontevedra. Tenemos más de, no, en Pontevedra no, en el conjunto de Galicia tenemos más de 3.000 solicitudes y por un importe superior a los 200 millones de euros. Por eso vamos a seguir trabajando en la liquidez, que es un aspecto muy importante. El segundo grupo de medidas está muy vinculado a la prevención, tanto laboral como desde el punto de vista de generar confianza en el consumidor. Esto era muy importante, es muy importante y va a ser determinante en la recuperación económica. Como decía, no hay vacuna y la única forma de atender y que no haya un rebrote de la pandemia es mantener el distanciamiento físico. Pero eso genera y ha generado una necesidad de revisar todos los protocolos de prevención desde el punto de vista industrial. Para eso el ISGA, el Instituto de Seguridad y Salud Laboral, ha estado trabajando con los sectores, la automoción, el textil, el naval, la madera, el granito, la pizarra y adicionalmente pues hemos repartido y hemos proporcionado a los sectores en un momento de dificultad de reactivación económica también equipos de protección, fundamentalmente mascarillas. El tercer elemento lo centramos en el reinicio de la actividad económica y desde ese punto de vista lo que hicimos fue algo que no era sencillo y que de hecho no lo han hecho todas las comunidades autónomas, pero en Galicia nosotros levantamos los plazos que estaban suspendidos por el estado de alarma. El estado de alarma, sabéis que había suspendido los plazos desde el punto de vista administrativo y eso bloqueó toda la obra pública y bloqueó toda la tramitación administrativa de las diferentes órdenes y de los diferentes convenios. Nosotros levantamos esa restricción y recuperamos el 100% de la obra pública, con lo cual pusimos en marcha 500 obras que tuvieron un impacto muy directo en la construcción, que poco a poco ha ido recuperando su ritmo y también levantamos todas las restricciones desde el punto de vista de los convenios y de las órdenes de ayuda. El cuarto elemento fue actuar ya directamente desde el punto de vista económico. Y desde ese ámbito, cuando ya tenemos que bajar al terreno, nos encontramos con dos elementos que eran y que entendemos que van a ser determinantes en la recuperación económica. El primero es lo digital y el otro elemento es todo lo que afecta a la reactivación del comercio.
Bien, desde el punto de vista digital, veníamos trabajando. El IGAPE lleva 5 años trabajando en el impulso de las nuevas tecnologías, de la industria 4.0 y de la transformación digital. Nosotros no estábamos improvisando en lo que significa la industria y, por lo tanto, el IGAPE, con su agenda Industria 4.0, tenía claro que la digitalización es el elemento de transformación del tejido productivo. Bien, ¿qué ha hecho el COVID? El COVID no ha variado ese planteamiento y, por lo tanto, la competitividad siempre va a venir por la transformación digital. Pero el COVID lo que ha generado es una necesidad de intensificar esa digitalización en todos los sectores productivos. Y a partir de ahí, lo que hemos elaborado es un plan de digitalización que va a movilizar 40 millones de euros y que va a actuar sobre aquellos ámbitos que desde la perspectiva del IGAPE entendíamos que necesitábamos hacer un efecto palanca. Me refiero en primer lugar al teletrabajo. El teletrabajo ya existía, pero claramente estamos viendo que va a ser un elemento relevante de cara a futuro. En segundo lugar, iniciativas en el ámbito rural y todo aquello que significa una permeabilización de lo digital en el ámbito rural y la internacionalización. Internacionalización porque el tema, Galicia lleva 5 años incrementando sus exportaciones, pero el COVID va a generar un parón y sobre todo una reinvención del negocio internacional. Se van a reducir los viajes, se van a reducir las ferias, se van a reducir las misiones inversas y, por lo tanto, lo digital y lo internacional van a ir unidos. Va a ser una simbiosis que va a tener que reinventar todos los esfuerzos desde el punto de vista de internacionalización. Bien, el IGAPE ha diseñado un plan de ayudas que en la semana del 15, si Juan Cividanes cumple su palabra, como es de Pontevedra, se está comprometiendo con toda la provincia. Él verá lo que hace. Si estuviéramos en Lugo, a lo mejor sería más prudente. Aquí estoy tranquilo porque, como está Juan, seguro que no me va a llevar la contraria. Y vamos a poner este paquete vinculado al teletrabajo, al rural y a la internacionalización la semana del 15 en el Diario Oficial de Galicia. Y lo más importante, este paquete nos hemos adaptado al contexto actual. Las órdenes van a ser en concurrencia no competitiva, con lo cual, primera solicitud, primera resolución. Y será muy importante que desde hoy, algunos ya están trabajando en ello, pues preparen las órdenes y preparen la solicitud, preparen los proyectos. Porque la concurrencia no competitiva lleva a que se prima la presentación de las propuestas y, además, salvo el teletrabajo, si no me corrige Juan, el resto de órdenes tendrá un anticipo del 50%. Es decir, estamos buscando liquidez y agilidad en la resolución de las órdenes de ayuda. Eso, ya digo que si tenéis alguna pregunta, pues después examináis a Juan y os dará todos los detalles. Como está Curro, ha venido protegido y, por lo tanto, seguro que intentaremos responder a todas las preguntas. Bien, junto con lo digital, el COVID va a impactar sobre sectores de una forma muy relevante. Y hay dos que son clarísimos, el comercio y el turismo. Y los dos, en la provincia de Pontevedra, son especialmente relevantes. Desde el punto de vista del turismo, sabéis que la Consejería de Cultura y Turismo ya ha lanzado el plan, se han hecho diferentes presentaciones del mismo, hay todo un paquete de medidas trabajando para Galicia destino seguro y, por lo tanto, en colaboración con el clúster del turismo, toda una serie de medidas para poner en marcha. El comercio. Bueno, el comercio impacta en el COVID. El COVID impacta lleno en el comercio
por ese distanciamiento físico. Y el comercio se tiene que reinventar. Se tiene que reinventar porque tiene que garantizar la seguridad de los clientes y tiene que adaptar los espacios. Y además, el comercio tiene que introducir lo digital para mejorar el servicio que ofrece a su cliente y utilizar los canales de comercialización y de venta como complemento de, el comercio físico, el comercio de proximidad. Lo digital no anula el comercio de proximidad, lo digital lo que hace es generar más valor al comercio de proximidad. Y esa es la clave. Aprovechar lo digital para tener más valor. Ese es el paquete de digitalización de IGAPE, pero al mismo tiempo veíamos que había que hacer un esfuerzo con el comercio para ayudarles a transformar los espacios. Es clave generar confianza en el consumidor y eso significa medidas vinculadas a que esa labor de comercialización se hace en seguridad. Bien, ahí nos hemos lanzado también a través del IGAPE, en colaboración con la Dirección General de Comercio, a ofrecerle al sector una plataforma de autodiagnóstico. El ISGA, porque de esto el IGAPE sabe poco y yo menos, pero el ISGA, que es el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Xunta de Galicia, es el que ha elaborado este cuestionario, el que ha elaborado toda la herramienta para darle contenido a las recomendaciones que le vamos a enviar al sector del comercio. Y esta plataforma, que es gratuita, permite a que el comercio tenga una evaluación de las medidas que tiene incorporadas y, sobre todo, las recomendaciones que le damos desde la Xunta de Galicia para implementar esas medidas de seguridad. Insisto que es gratuita y nosotros la recomendamos porque siempre tienes algún detalle que puedes mejorar. Todos en nuestra faceta diaria nos ocurre lo mismo y en la seguridad cualquier recomendación creo que siempre genera valor. Bien, tenemos la plataforma, ya está funcionando y como complemento están las inversiones. Porque al final, pues la gente está poniendo mamparas, la gente está cambiando las puertas para que la gente no utilice los pomos de la puerta, la gente está poniendo contadores de aforos para darle seguridad a un cliente para saber si el grado de ocupación de esa tienda es alto o no, etc. Bien, pues ahí hemos reaccionado también desde la Xunta y esa misma semana del 15 vamos a publicar 2 órdenes de ayuda para facilitar la transformación de espacios, tanto al comercio como a los servicios y al turismo. Un paquete de 16 millones de euros para cofinanciar las inversiones en el ámbito de la transformación de espacios. Bueno, yo creo que era una medida importante, tanto para el comercio como para los servicios y para el turismo, y esperamos llegar a 27.000 establecimientos. Este es el objetivo que tenemos para esta orden de ayudas, que de alguna forma la secuencia es muy sencilla. Hacer el autodiagnóstico, identificar qué necesitas invertir e invertir en la medida de lo posible, pues con una ayuda que vamos a establecer por parte de la Xunta de Galicia, que, insisto, estará en el Diario Oficial de Galicia la semana del 15 junto con el plan de digitalización. Bueno, yo creo que eso también será concurrencia no competitiva. Una vez más, primera solicitud, primera resolución. Y, muy importante, serán elegibles las inversiones realizadas desde la declaración del estado de alarma. Permitirá solicitar, porque hay muchos establecimientos que ya han hecho las inversiones.
Bueno, pues esas inversiones vinculadas con el COVID serán también gasto elegible. Y el IGAPE se tenía que reinventar, no le quedaba más remedio. Una enorme experiencia desde el punto de vista industrial y de permeabilización del tejido productivo y de dinamización, pero había que reinventarse. Se lo estamos pidiendo al tejido productivo y nos lo teníamos que exigir a nosotros. Y junto con este paquete de medidas, el IGAPE lo que ha hecho ha sido crear un nuevo sistema y una nueva fórmula para informar, asesorar y formar al tejido productivo. Hemos creado una plataforma, IGAPE Responde, que será la ventanilla única que tendremos dentro de la Xunta para informar de todas aquellas medidas de carácter económico en el ámbito de la Consejería de Economía, precisamente para darle no solo la información, sino en aquellos casos en los que identifiquemos necesidades desde el punto de vista formativo o desde el punto de vista de asesoramiento especializado, hay todo un equipo de asesores especializados que atenderá las necesidades del tejido productivo. Es un reto para el IGAPE. A Juan le ha cambiado la cara cuando le he hablado del IGAPE Responde, porque lo estoy viendo, pero le ha cambiado la cara porque él sabe lo que supone este reto, pero había que hacerlo, había que hacerlo. Y por lo tanto, en ese teléfono 900-815-151, que está atendido por técnicos del IGAPE, primer elemento diferencial. El que coge este teléfono es un técnico del IGAPE que desde el primer momento te está asesorando, te está informando y en la medida en que se necesite un mayor grado de asesoramiento, iremos recurriendo a asesores especializados. Estamos hablando de temas de comercialización, de temas de financiación, de temas de organización del trabajo. Bueno, cualquier ámbito que afecte al ámbito empresarial, pues ahí estará el IGAPE intentando asesorar, ¿no? Bueno, y poco más, ¿no? Poco más por ahora. Yo ya digo que no me quería extender demasiado. Estas son las bases, como veis, desde el primer momento, la prioridad han sido las personas, ha sido, por lo tanto, la atención desde el punto de vista sanitario. Yo creo que no olvidaremos nunca el impacto desde el punto de vista de las pérdidas de gallegos que lamentablemente han fallecido durante esta pandemia, de todos los familiares que se han visto afectados y que todavía lamentablemente hay gente pasando con dificultades. Pero es verdad que esta pandemia sanitaria, que gracias a la anticipación que se ha tenido por parte del Sergas, pues nos ha permitido que ese control haya sido muy superior al impacto que ha habido en otras comunidades autónomas, pues lo hemos intentado acompañar desde el primer momento haciendo este diseño de medidas de contenido económico que, como digo, mañana se van a plasmar en este plan de reactivación económica del Gobierno, pero que ya hay una serie de medidas que yo os he intentado resumir en el ámbito de la liquidez, en el ámbito de la digitalización, en el ámbito de la prevención laboral y en el ámbito de la transformación de espacios, que, bueno, pues en un tiempo récord vamos a llevar al Diario Oficial de Galicia y sobre todo con una filosofía distinta, con esa concurrencia no competitiva, con esa agilidad en la tramitación y yo espero que eso de alguna forma sea la aportación que desde la administración le podemos dar al tejido productivo. Necesitamos anticiparnos, necesitamos ser más ágiles, eliminar trabas burocráticas y desde luego dar una respuesta desde el punto de vista de
las necesidades inmediatas en un escenario post-COVID. Lo digital, la transformación de espacios, la comercialización, la liquidez y, ya digo, ese paquete de medidas que mañana el presidente de la Xunta presentará en el Consejo de la Xunta. Por lo demás, IGAPE responde. Cualquier duda, tenéis aquí a Curro y a Juan. Encantados, Arturo, de estar en el foro de Pontevedra y a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias, consejero. No podía ser de otra manera que nos dejara, bueno, pues un montón de inquietudes para ponernos a trabajar. Y bueno, yo en este momento le corresponde, yo no sé si quieres completar, Juan, con alguna, te paso la palabra o si queréis pasar. Yo saludo nada más, estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. Yo creo que el consejero ha hecho un repaso con detalle sobre el conjunto de medidas y nos ponemos a vuestra disposición, que creo que es mucho más interesante responder a las inquietudes que podáis tener. Muchas gracias y un saludo a todos. Bueno, entonces bueno, muy bien, pues a ver si me dicen que igual no se me oye muy bien. Bueno, voy a tratar de ser lo más, voy a hablar un poquito más despacio para que se escuche bien. Parece ser que hago una interferencia. Bueno, yo tengo, mientras me ponen las preguntas, vamos a ver, una primera de Susana Pérez. Buenas tardes, ¿se convocará la ayuda de digitalización tal y como conocemos hasta el momento? ¿Me oís o no? Pero no sé si se me oye. Sí. Saco el micrófono. ¿Sí? ¿Se me oye? Ahora. A ver, la pregunta primera entonces. A ver ahora. Susana Pérez, buenas tardes. ¿Se convocará la ayuda de digitalización tal y como conocemos hasta el momento? ¿Esta también será por orden de solicitud? Gracias. Bueno, si os parece, respondo yo. La orden, como decía el consejero, nosotros hemos venido trabajando en la agenda de la competitividad de la industria 4.0 con distintas medidas y efectivamente hay una medida que es muy transversal, que es la de obradoiros y proyectos de digitalización, que entiendo que es a la que se refiere Susana, y sí, efectivamente se convocará. Y es más, esa no es, es una medida que ya conocemos y que ya estaba lanzada y, por tanto, es posible que esté incluso antes del 15 de junio en el DOGA. Pero vamos, la respuesta es que sí, efectivamente se lanza esa orden. Gracias, Juan. Segunda pregunta, ¿podrías profundizar un poco más en qué se subvencionará en la ayuda de teletrabajo? Perdón, no te he entendido bien, Arturo. ¿Podrías...? Es que se le escucha mal a Arturo. ¿Me escuchas a mí bien? Sí. Te preguntan por los gastos elegibles en la orden de teletrabajo. Vale. Ahí nosotros queremos abordar el apoyo al teletrabajo, por un lado, a través de la orden del cheque digital, de la orden de digitalización para las micropymes, y en esa orden, pues cualquier solución de software o de hardware está incluido dentro del teletrabajo, y también en la orden que es para cualquier tipo de pyme, que es la orden a la que hacía antes Susana, que también ahí se contemplan cualquier tipo de solución en la que pueda haber inversiones tanto en software como en hardware. Por tanto, los elementos elegibles para
desarrollar el teletrabajo pueden ser, insisto, tanto el hardware, equipos de cualquier tipo, como la parte de software que podamos requerir. Bueno, ahora sí. Bueno, tenemos, a ver si me oís ahora, tenemos de Belio Sánchez. ¿Podría indicar también los gastos elegibles en acciones de internalización? Tengo especial interés en la aplicación a la internalización de servicios. Bien, la orden de internacionalización a la que hacíamos referencia, que es en el ámbito de la digitalización, lo que pretende es apoyar al tejido productivo en la apuesta por la venta a través de plataformas de comercio electrónico. En ese sentido, entendemos que tiene que haber pues lo más probable es que haya unos primeros gastos de diseño, por tanto de consultoría, de cuál es la propuesta que se pretende o la estructura que se le quiere dar a esa solución de comercio electrónico y, posteriormente, pues la parte más de desarrollo de la herramienta digital en sí misma, es decir, desarrollo del software, así como aspectos normativos, etcétera. Entonces, hay distintas partidas contempladas para poder acometer la inversión y que todos los aspectos que hemos entendido que requerirá el desarrollar desde cero una plataforma de comercio electrónico pensando en la internacionalización, asesoramiento, temas de idiomas, traducciones, etcétera, que todo eso pueda estar, sea elegible y pueda estar contemplado en la orden. Creo que es muy importante en esa orden hacer mención a la magnitud, ¿no? Que estamos pensando en proyectos que puedan llegar hasta los 125.000 euros de apoyo, de ayuda. Son ayudas al 80%, perdón, es decir, que el 20% es la parte que no estaría apoyada hasta ese máximo, y parten, Curro, corrígeme si no a través del chat, parten a partir de 20.000 euros. Es cierto que lo que hemos hecho con esta orden con motivo del COVID es incorporar al comercio en esta orden, reduciendo el importe mínimo a invertir en esa parte del comercio a 15.000 euros para la parte, o sea, para las empresas que sean del sector del comercio minorista. Y bueno, y también el máximo pues sigue siendo el mismo. Muy bien, gracias, Juan. El de Fernando Carbonell pregunta, ¿se pueden avanzar las líneas generales de los microcréditos anunciados por el consejero? No sé si quiere contestar el consejero, voy yo. Bueno, la verdad que la línea, entiendo que la conocéis, la conoce Evelio, la línea de la actual, ¿no? La de los préstamos, desde un mínimo de 3.000 hasta un máximo de 200.000, con 4 años de duración. Ahora lo que queremos hacer es una línea de microcréditos que en esencia vaya a importes, pues efectivamente, menores. No tenemos definida exactamente el importe al que vamos a ir. No sabemos si estará en 20.000 o 25.000 euros, pero en ese entorno. Y lo que sí pretendemos es lanzarlo a sectores muy concretos que son los principales, los más afectados. Y yo creo que el aspecto diferencial que estamos buscando es la capacidad de respuesta y la capacidad en la agilidad en la tramitación. Ese es el aspecto diferencial que pretendemos tener. En cuanto a duración, entendemos que estos préstamos de liquidez inmediata pues tienen que estar en ese entorno de 4 o 5 años de plazo de amortización, porque en definitiva es pues para dar respuesta a una liquidez inmediata, y entendemos que es un plazo más que razonable
porque esto no se trata de endeudarse, como decía al inicio el consejero, sino en planificar adecuadamente las necesidades de liquidez. Muy bien. Javier Garrido Valenzuela. ¿Cuánto tiempo se tarda en el procedimiento desde que se presenta una solicitud hasta que se materializa la ayuda? Bueno, más o menos ya algo salió. En el caso de que todo esté correcto, ingresado en cuenta. Si estamos hablando de las ayudas que ahora ponemos en marcha, en las que vamos a tener pues esa capacidad de esas 20 y tantas mil ayudas que decía el consejero que hemos estimado, ¿verdad?, que vamos a recibir, nosotros lo que hemos diseñado es una capacidad de respuesta. Hemos reforzado nuestros equipos para que con esa estimación y entendiendo que no sea una avalancha el primer día de todas esas resoluciones, que tardemos en resolver, que además va por un procedimiento mucho más simplificado que se llama justificación administrativa simplificada, y por tanto entendemos que en 15 días podremos estar resolviendo y otorgando el anticipo a las empresas que lo soliciten. No puedo garantizar que si la avalancha de los primeros días es tal que desborda nuestra capacidad, que todos aquellos que hayan entrado el día 17, a los 15 días puedan tener una respuesta. Pero sí puedo garantizar que en las estimaciones que hemos hecho, en promedio, y si hubiese un flujo de entrada pues a un ritmo razonable y no de avalancha, seríamos capaces de dar esa respuesta. Muy bien, gracias. Un añadido a esto, entendemos que entonces a partir de ahí sería el anticipo del 50%, ¿verdad, Juan? Que en ese momento. Efectivamente, el anticipo se solicita desde el momento en que se solicita la ayuda, y por tanto en el momento de resolverlo ya podemos otorgar el anticipo. Vale. Lucía Pedroso, compañera del foro. Hola, escuchamos todos los días el cierre de una empresa en nuestra localidad, provincia, autonomía, etcétera. Estos días Alcoa, mañana Igualense, el sector del automóvil en España complicado. ¿No preocupa demasiado esto? Porque a mí, aunque no sea mi sector, empieza a quitarme el sueño, y esto es como una cadena, todos lo vamos a sufrir al final. Yo esta casi se la dejo al consejero, porque os va a dar mucha más garantía y tranquilidad de la que os pueda dar yo, no porque no pueda responderlo, pero creo que el consejero pues tiene más información y bueno, pues creo que va a dar una respuesta pues mucho más como la que esperáis. Bueno, yo creo que no hay ninguna duda que el impacto económico es preocupante. Tampoco hay ninguna duda que el impacto va a ser asimétrico en función de los sectores, y que hay sectores en los cuales ese impacto va a ser especialmente importante en unas primeras etapas, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente del sector del comercio y del sector del turismo. Nos vamos a enfrentar a un contexto de enorme dificultad. Por eso decía que era muy importante tener esa planificación desde el punto de vista de la liquidez, que va a ser, creo que creemos, un elemento determinante de viabilidad de las empresas. Y lo que pretendemos es que no haya empresas que se queden en el camino por un problema de caja. Esto va a ser algo que va a estar permanentemente en las medidas que podamos adoptar. A partir de ahí, es verdad que hay un problema de demanda, y la clave será cómo podemos recuperar cuanto antes esa demanda, y que esa demanda permita la recuperación efectiva. Bueno, ahí es donde tenemos que actuar. Creo que la identificación del sector de la automoción es un buen ejemplo, pero hay otros muchos ejemplos, como podríamos poner, y hablo de sectores en los que estamos trabajando, como la industria forestal.
y por lo tanto cómo también en el ámbito de la segunda transformación o del sector contract vamos a tener que ayudar a esa recuperación de la demanda. El sector de la construcción es un sector, claro, en el que hemos actuado de forma inmediata porque entendíamos que no se podían parar las obras. Y la primera decisión, de las primeras decisiones en el ámbito de la recuperación económica fue precisamente actuar sobre la construcción, pero insisto que va a ser un momento de enorme dificultad y ahí tendremos que trabajar, primero ayudando a los sectores y segundo también ayudando a la transformación económica. Tendremos que reinventar y readaptar muchos procesos y ahí habrá que trabajar en un esquema de colaboración público-privada cada vez con mayor intensidad. Cada vez con mayor intensidad. Y bueno, ya digo que no tenemos en este momento seguramente una respuesta definitiva. Las previsiones no son buenas. Todos los escenarios que se están planteando son escenarios de mucha dificultad, con una caída del Producto Interior Bruto que ya hemos tenido en el primer trimestre prácticamente del 5,2% en España y que hay una previsión de llegar al finales del 20 con una caída de cerca de 2 dígitos, si no son 2 dígitos de caída del PIB. Esto, lógicamente, tendrá un impacto económico. La prioridad estará en el empleo. Los ERTEs están suponiendo en estos momentos un colchón, pero lógicamente ese colchón lo tenemos que gestionar para ir reincorporando a medida que se vaya produciendo esa reactivación económica a los trabajadores que hoy lamentablemente están en esa situación de dificultad o los propios autónomos que están en una situación de cese de actividad. Bueno, es un reto. Creo que tenemos que ser conscientes de la dificultad, pero al mismo tiempo lo que tenemos que hacer es pues identificar medidas para poder salir adelante y revertir esta situación. Es reversible. Es cierto que muchas actividades no van a recuperar los niveles de ingresos que tenían, por lo menos en el corto, en un plazo de 1 año, año y medio, ¿no? El distanciamiento físico va a marcar una forma distinta de abordar muchas actividades económicas, pero se abren otras oportunidades. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Por lo tanto, creo, esto me lo decía, yo decía al principio que nos eran muy útiles este tipo de foros, ¿no? En un foro con jóvenes emprendedores, los jóvenes levantaban la mano y decían, consejero, hay que darle la oportunidad también a los proyectos que se pueden promover y esos nuevos proyectos de emprendimiento que van a estar ahí. Y es verdad, seguramente la prioridad, seguramente no, seguro, la prioridad es que no se nos caiga el tejido productivo que tenemos. Por eso estamos incidiendo tanto en que el gobierno debe de repensar su política energética. Y eso supone repensar la decisión sobre Alcoa, sobre Aspontes, sobre ENCE o sobre todas las instalaciones industriales afectadas por la ley de costas. Porque vamos a necesitar un colchón importante para que esa transformación energética venga acompañada de una transformación también desde el punto de vista industrial. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y yo diría, para terminar, con 2 esquemas. Primero, la colaboración entre las administraciones. Esto no lo puede afrontar una administración sola. Ni la autonómica, ni la local, ni tampoco la del Estado. Tenemos que trabajar y saber dónde sumamos, no solapar medidas y identificar realmente en los territorios cómo podemos actuar de forma concreta con esos sectores. Y lo segundo, decía, la colaboración público-privada. Esto va a ser un esfuerzo colectivo donde la administración tiene que ser catalizadora y tiene que ser palanca. Pero, lógicamente, la recuperación será directamente proporcional a la capacidad del sector privado de tomar el liderazgo, tomar la iniciativa y, por lo tanto, abordar nuevos procesos
de digitalización, de innovación, de internacionalización y, por lo tanto, hay que volver a la senda en la que estaba Galicia. En una senda de innovación, de transformación digital, de formación. Bueno, yo creo que ese es el reto y hay que abordarlo con esos dos ámbitos, la colaboración entre las administraciones y la colaboración público-privada. Muy bien. No sé si tenemos 2 preguntas más. No sé si tiene tiempo, consejero. Sí, claro. Sí. Sí, Vamos sí. a ver. Una, la ayuda Galicia, sí, la tiene delante. La ayuda Galicia Exporta Digital acaba su plazo de solicitud este 11 de junio. ¿Habrá una nueva convocatoria? Esa es la clave, ¿no? Que teníamos una orden activada, una orden que se había suspendido por el levantamiento del estado de alarma, recuperó el plazo una vez que hemos reactivado las órdenes de ayuda y finaliza el 11. La semana del 15 habrá una nueva convocatoria de esa orden de ayudas con una variante, que es la relevante. La reconvertimos hacia una concurrencia no competitiva. Con lo cual, eso va a ser un estímulo para que el ámbito internacional tenga ayudas de forma inmediata, ¿no? Por lo tanto, es así. Veíamos que teníamos que lanzar esta orden y prácticamente no se van a solapar porque una finaliza el 11, la otra empezará el 16 o 17, pero en el tema internacional tenemos que estar en lo digital. Tenemos que estar en lo digital. Tenemos que estar, como bien decía el director del IGAPE, en temas de planes de internacionalización, de participación en las diferentes plataformas de comercialización. Tenemos que estar con esos catálogos digitales, con esa presentación de una empresa desde el punto de vista digital, utilizando las nuevas tecnologías para realmente poder sustituir la presencia física desde el punto de vista de los viajes, y eso nos va a llevar o nos ha llevado a pivotar sobre esta orden de Galicia Exporte Digital, uno de los elementos de palanca para el tejido productivo y para el comercio. Muy relevante para que el comercio de proximidad, el comercio vinculado con productos locales, tenga esa visión de pasar la frontera, ¿no? Y por tanto de vender en Portugal, de vender en Europa o vender en otros países. Bueno, tenemos Javier Represas. ¿Cuáles son los sectores que estima la Xunta se dan cabecera a la recuperación del empleo? Si estos pueden absorber empleo desde los más castigados, aunque sea de forma temporal para este próximo año. ¿Habrá programas específicos de formación básica para este trasvase de trabajadores? ¿Ayudas a la contratación y formación? ¿Construcción, alimentación, sectores primarios, etcétera? Por ejemplo, ¿podrían absorber empleo? ¿Necesitarían formación? Bueno, Javier ha tocado uno de los temas claves, ¿no? Claves porque de cara a este contexto, la brecha digital es el gran reto que tenemos las administraciones. Hay que evitar que la brecha digital sea un elemento restrictivo en un contexto de intensificación de la digitalización. Y por lo tanto, la única forma de actuar sobre la brecha digital es con formación. Y eso significa que habrá que buscar nuevos formatos también de formación, muy pivotados sobre los formatos online, y me refiero a formación a través de no solo teleformación, sino también aula virtual o screening, y por lo tanto ofrecer al tejido productivo, también a los autónomos, formación digital. Hemos empezado ya con algún programa y eso va a ser clave para readaptar, lo decía muy bien Javier, personal hacia sectores que van a tener una mayor demanda, ya la están teniendo,
ámbito de la alimentación, en el ámbito de la industria agroalimentaria, por ejemplo, en el sector TIC, claramente hay sectores que están incrementando empleo y demanda de empleo, y que cada vez va a ser más exigente la formación. Y el reto está en diseñar una formación a medida de las empresas. Ese es el reto de la formación. Que no sea la administración la que determine cuál es la formación que en estos momentos necesita el sector agroalimentario. La industria agroalimentaria sabe perfectamente, pues estoy pensando, se me ha venido ahora a la cabeza, y disculpar, que me disculpen el resto de empresas, pero se me ha venido a la cabeza Congalsa, que está en un proyecto de Industria 4.0, en el cual estamos colaborando desde la Agencia de Innovación. Pues eso va a generar empleo, y va a generar empleo cualificado. Y ahí necesitamos formación. Bueno, entre las decisiones que ha tomado el Gobierno, ha tomado una realmente enormemente perjudicial para las comunidades autónomas. Y hablo en plural, para las 17 comunidades autónomas. Y es que ha decidido confiscar los fondos de formación de todas las comunidades autónomas. Y ha tomado una decisión por Real Decreto, que es la peor decisión de las posibles, de reasignar las políticas activas de empleo hacia prestaciones del Estado. Eso quiere decir que en estos momentos Galicia tiene bloqueada la capacidad de ofrecer formación al tejido productivo. Esperamos que el Gobierno rectifique, porque realmente el daño que pueda hacer esta decisión del Ministerio de Trabajo puede ser un daño de no retorno. El Gobierno no puede dejar por Real Decreto a las comunidades autónomas sin su capacidad de desarrollar políticas activas de empleo. España va a participar en el reparto de fondos europeos. Habrá 100.000 millones de euros para financiar las políticas pasivas, las prestaciones, y esperemos que más pronto que tarde el Gobierno rectifique y devuelva a las comunidades autónomas los fondos de formación. En estos momentos los tenemos bloqueados, no podemos hacer ninguna convocatoria, ni podemos resolver las convocatorias que teníamos convocadas, no las podemos resolver. Y ya digo que va a ser un tema absolutamente determinante, que esperemos que el Ministerio de Trabajo rectifique de forma inmediata, porque no hay ninguna justificación para haber eliminado los fondos de las comunidades autónomas. Y ya digo que en este contexto, en un contexto digital, donde las necesidades formativas en muchos sectores van a ser clave, la formación será el elemento de competitividad. No hay ninguna duda. Siempre lo ha sido, pero con más intensidad la formación se convertirá en ese elemento que puede establecer diferencias entre territorios. Muy bien, muchas gracias, consejero. Tenemos una pregunta sobre transporte de Francisco, de Aurelio Cuiña, de nuestro amigo y compañero Cuiña. Hay un sector como es el transporte de viajeros en autobús que se encuentra también en una situación muy complicada, especialmente las empresas que prestan servicios turísticos y discrecionales que están totalmente parados, con cero ingresos desde el pasado mes de marzo, trimestre del próximo 21. Primera cuestión, ¿sería imprescindible habilitar un plan de ayudas urgente por parte de la Xunta de Galicia y GAPE que permita a las empresas aplazar durante 12 meses las cuotas de los préstamos leasing renting por la compra de autobuses que tienen suscritos con las entidades financieras para intentar evitar el cierre de muchas pymes? Segunda cuestión,
intentar buscar soluciones para que las empresas de transporte de viajeros de Galicia puedan optar a las ayudas para la digitalización, ya que hasta la fecha este sector estaba excluido de este tipo de ayudas. Muchas gracias. Bueno, yo tengo que decir aquí una cuestión de gestión, ¿no? Tengo en mi correo electrónico un mensaje del director del IGAPE que me entró hace media hora aproximadamente. Consejero, te envío la nota sobre la reunión que hemos tenido esta mañana con el sector del transporte, donde se han planteado una serie de necesidades de carácter financiero. Con lo cual, yo no me atrevo a dar la contestación y me imagino que el director del IGAPE tampoco, por un tema de prudencia. Pero sí te puedo trasladar que somos conscientes de esa situación. Ha habido una reunión esta mañana, se ha hecho el planteamiento, el IGAPE, lógicamente, ha atendido la sensibilidad de esas necesidades desde el punto de vista financiero en el sector del transporte y, desde luego, lo vamos a analizar y vamos a ver qué respuesta podemos dar desde el punto de vista financiero. Es verdad que mucha actividad está parada. Creo que ahí será muy importante también hacer un seguimiento desde el punto de vista de los ERTES y, por lo tanto, tenemos que identificar qué sectores dentro de la economía en Galicia se están viendo afectados por la falta de actividad y, por lo tanto, la posibilidad de prorrogar los ERTES de fuerza mayor. Este es un tema fundamental en determinados sectores. Y eso lo vamos a trabajar porque será también una tabla de salvación, como decía antes, para poder abordar esta transición que en determinados sectores pues, el impacto es más relevante. Por otro lado, la Xunta sigue trabajando en la resolución de la licitación de las diferentes concesiones. Esperamos poder resolver ese tema cuanto antes y, a partir de ahí, me consta que, primero, la Consejería de Infraestructuras y Movilidad tiene un contacto permanente con el sector y, desde ese punto de vista, me consta que la Consejería de Infraestructuras está haciendo este seguimiento y, desde esta mañana, hemos hecho nuestro pues, esa colaboración entre el IGAPE y la Dirección General de Movilidad para ver cómo podemos acompañar esas necesidades, que hay una realidad que ya digo que esperemos dar esa respuesta cuanto antes. Muy bien, muchas gracias. Otra cuestión que nos plantean es la de Alberto Falcón. Fuera de la necesaria liquidez que pymes y autónomos necesitan, es una prioridad trabajar con ellos y ayudarles en la puesta en marcha de sus herramientas digitales con el objetivo claro de incrementar y consolidar las ventas. ¿Cómo se hará? Bueno, con formación, ¿no? Es la clave. Es la clave, la formación. Hemos lanzado alguna iniciativa para autónomos digitales, muy interesante, por cierto. Esto lo hemos hecho pues, con una vacuna COVID, ¿no? Vamos a reaccionar cuanto antes y, en menos de un mes, el área de empleo ha lanzado una línea de autónomos digitales que yo recomiendo porque es realmente interesante desde el punto de vista de comercialización, del comercio online, el comercio electrónico, las diferentes plataformas, etcétera. Eso está la información en la página web de la Consejería. Y después, dentro de la orden de teletrabajo, el IGAPE mantiene los obradoiros. Este es un tema muy importante, porque muchas pymes y muchas micropymes, incluso mucho autónomo, pues tiene el desconocimiento de decir, oye, realmente esto, ¿cómo me puedo digitalizar? Nosotros lo que le decimos en nuestro programa IGAPE Responde es, oye, no pidas una ayuda si no sabes para qué. La ayuda te tiene que generar valor, si no es un gasto. Y el que tenga dudas, la clave es que pueda participar en alguno de los obradoiros que se organizan vinculados a esta línea de teletrabajo, que es la clave, ¿no? Identificar realmente dónde te puede generar valor una inversión desde el punto de vista digital. Con lo cual, está en esa doble vía el programa de autónomos digitales, el programa de obradoiros del IGAPE,
Y yo diría la tercera. La tercera tiene un nombre que se llama IGAPE Responde y, por lo tanto, el que realmente necesite no solo la información, sino el asesoramiento o la formación, que se ponga en contacto con IGAPE Responde, y ahí tenemos un programa específico de asesoramiento especializado también en el ámbito digital. Y eso, con una llamada al 900-815-151, pues podéis tener una tercera vía de asesoramiento desde el IGAPE. Bueno, muchas gracias, consejero, y Juan, director de IGAPE. Tratando de cumplir un poco los tiempos que nos habíamos programado, pues trasladarle que hay, bueno, pues una serie de agradecimientos que están llegando por el chat y demás, por la claridad en las respuestas. También, pues, informar a todos, pues, de los accesos que son desde lo que es el IGAPE, pues, que están perfectamente claras, ¿no? Las llegadas de cómo acceder a todo esto. Y bueno, pues nada, una vez más, consejero y director de IGAPE, Juan y Francisco, por vuestra participación en esta jornada. Nos han aclarado muchas cuestiones, nos habéis aclarado muchas cuestiones, nos habéis invitado a reflexionar sobre otras muchas. Obviamente tenemos que usar el sentido común para prácticamente todo, que es, desde luego, el nuevo ingrediente con el que nos toca lidiar, que es la prevención, como decía usted, consejero. Obviamente, la cuestión liquidez y las otras cuestiones de confianza con las medidas que están poniendo encima de la mesa, es obvio que nos van a terminar de ayudar a consolidar una posición para resolver el corto y tratar de ir resolviendo el medio, largo plazo también. Y bueno, obviamente, pues los que estén con la internalización, pues tienen otro canal para poder avanzar y otras ayudas para poder hacerlo. Aquellos que no estén, pues bueno, pues porque muchos, pues, de los que nos rodean, pues somos pymes, micropymes, autónomos, etcétera y tal, pero bueno, que lógicamente pues tenemos que todo este apoyo al tema del comercio, hostelería y esta sensibilización que han trasladado, pues bueno, yo estoy convencido que nos van a ayudar a todos con esta sensatez a sacar este problema de todos adelante, ¿no? Una vez más, agradecerle, consejero Juan, gracias al Banco Sabadell también para, bueno, pues ayudarnos a organizar estas jornadas de café sin café. Nosotros seguimos trabajando para adaptar nuestros objetivos en los eventos, estos eventos a la nueva situación que nos rodea. Invitaros a todos a que nos ayudéis también a plantear cuestiones de máximo interés para la actualidad que nos rodea y entre todos seguramente pues contestaremos a todas las inquietudes que tenemos, ¿no? No sé si antes de invitarle a un futuro café presencial quiere despedirse, quiere dedicar algunas palabras de cierre, de final, o usted o Juan. Bueno, pues nada, yo simplemente agradecer de nuevo la invitación. Ha sido un placer como siempre. Es muy importante este tipo de encuentros. Para nosotros, desde luego, es muy útil y lo que esperamos es también ser útiles nosotros y, por lo tanto, a vuestra disposición, tanto del Foro Empresa Pontevedra como de todos los miembros y asociados, y agradecer tanto al Foro como al Banco de Sabadell que nos hayáis invitado. Nos debéis formalmente un café Hecho. y bueno, pues esperemos tomarlo cuanto antes y bueno, ya digo, y en Pontevedra será siempre un placer. Muchas gracias. Juan, bueno, muchas gracias y nada, y por supuesto el café está comprometidísimo. Aquí le esperamos. Les esperamos. Muchas Muy bien, gracias. muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.